Mi nuera me llamó esa mañana. No preguntó cómo estaba, ni siquiera si tenía tiempo. Solo dijo, nos vamos de viaje. Cuida a esa mocosa aprovechada. Volvemos en un mes. Y colgó. Así, sin más. Ni una explicación, ni un por favor. Como si estuviera encargando un paquete incómodo. Una obligación. Una hora más tarde, mi nieta llegó. Estaba parada frente al portón, con una mochila en la espalda y los ojos hinchados. No lloraba en voz alta. Solo tenía ese rostro, como si ya no esperara nada bueno de nadie. Le abrí antes de que tocara el timbre. Caminaba con pasos cortos, arrastrando los pies. Ella me odia, abuela, me dijo sin levantar la mirada. Me odia, me lo dice. Le toqué el hombro. No supe qué decir de inmediato. Su cuerpo estaba tenso, como si esperara un regaño, incluso ahí, conmigo. La abracé, sin muchas palabras. Lo sé, mi amor, lo sé. Y no le dije nada más, pero por dentro yo ardía. Llevé su mochila al cuarto donde dormía siempre que se quedaba conmigo. Me pidió permiso para ducharse. Le dije que sí, claro. Me preguntó si podía usar mi toalla y si no era molestia. Yo asentí y me sentí culpable por dentro. No por ella, por mí, porque había pasado tanto tiempo viendo todo eso sin hacer nada. Mientras ella se duchaba, yo fui a la cocina, marqué el número del aeropuerto y pedí hablar con atención al cliente. Buenas tardes. ¿Podría confirmar si ya salió el vuelo con destino a Zúrich? Los pasajeros se llaman Amanda Rodríguez y Ricardo Rodríguez. Un momento, señora. Sí, embarcaron esta mañana. Gracias. Colgué. Me quedé un momento en silencio, apoyada contra la pared. Miré el calendario colgado en la heladera. 30 días. 30. Otra vez. No era la primera vez que me la dejaban, pero sí era la primera vez que la nombraban así. Aprovechada. Tenía 8 años. 8. Mi hijo, su padre, hacía semanas que no me llamaba. La última vez que hablamos me dijo que yo estaba malcriando a la niña, que no sabía ponerle límites, que le estaba metiendo ideas raras en la cabeza. Me dijo que Amanda tenía un carácter fuerte, que era exigente, pero que quería lo mejor para su hija, y que yo no entendía cómo se educa hoy en día. A veces me pregunto si él de verdad cree eso, o si simplemente prefiere no mirar. La escuché salir del baño, caminando despacio. Se sentó a la mesa. Me preguntó si podía tomar agua. No se sirvió hasta que le dije que sí 2 veces. Cuando le serví arroz con huevo, me preguntó si podía repetir. Me sorprendió. Le dije que sí, por supuesto, que podía comer cuanto quisiera. Comió en silencio. Después me miró y dijo, en casa no puedo repetir. Mamá dice que no soy una vaca. No supe qué responder. Sentí la garganta cerrada, pero no podía mostrarle eso. No quería que pensara que era culpa suya. Me pidió si podía ver televisión un rato. Le dije que sí. Eligió un canal de dibujos animados. Subió el volumen bajito, apenas audible, como si tuviera miedo de molestar. Cuando terminó el episodio, me miró y preguntó, abuela, ¿yo tengo que volver con ellos cuando regresen? Ahí se me apretó el pecho. Me costó no llorar. ¿Por qué preguntas eso? Porque ella dice que si me porto mal otra vez, me va a dejar a vivir aquí para siempre. Como castigo. La miré. No entendía el tipo de miedo que tenía esa niña. No era miedo a que le gritaran. Era miedo a ser olvidada. Como si ella creyera que merecía eso. No supe qué decirle. Solo le acaricié la cabeza y le pedí que se pusiera el pijama. Cuando volvió del cuarto, me mostró su dibujo. Un árbol, una casa, una niña sola al lado. La casa no tenía ventanas. ¿Y esa niña quién es? Le pregunté. No sé, me dijo, pero sí sabía. Esa noche se durmió en mi cama. Tardó más de lo habitual. Se movía. Respiraba rápido. Yo me quedé despierta, pensando. Pensé en cómo llegamos hasta acá. Pensé en mi hijo, en lo que dejé pasar. Pensé en ella, en esa niña de 8 años que cree que molesta, que interrumpe, que sobra, y me prometí, sin decirlo en voz alta, que esta vez no iba a mirar hacia otro lado. No dormí bien esa noche. Ella tampoco. Se movía, murmuraba cosas entre sueños. Yo abría los ojos cada tanto y la miraba respirar. Pequeña, enrollada en sí misma,
como si su cuerpo supiera que necesitaba ocupar el menor espacio posible. Apenas amaneció, me levanté. Fui a la cocina y puse agua a hervir. Me senté a la mesa sin ganas de nada. La casa estaba en silencio, pero adentro mío, no. Había algo latiendo en el pecho. Un nudo antiguo. No era nuevo, lo reconocí enseguida. Era el mismo que sentía yo cuando era niña. El mismo vacío que me dejaba mi madre cada vez que me miraba con fastidio. Yo no fui una hija deseada. Lo supe desde muy temprano. Mi madre lo decía sin rodeos. Si no fuera por vos, mi vida sería distinta. Me lo repetía como quien recita una oración. No había gritos ni castigos visibles. Solo ese trato seco, indiferente. Ese modo de hablarme como si estorbara. Crecí creyendo que no servía. Me esforzaba por ser útil. Lavaba los platos sin que me pidieran. Barría el patio. Me escondía cuando había visitas. Nunca bastó. Mi padre se fue cuando yo tenía 6. No recuerdo su rostro. Mi madre decía que fue culpa mía, que después de parirme, él ya no quiso saber nada más. Con esa base, fui armando lo que podía de mí. No tenía autoestima. Tenía miedo de ser notada y también miedo de ser ignorada. Me adapté al silencio. Y en el silencio, aprendí a sobrevivir. A los 17, conocí al que después fue mi marido. Era mayor, hablaba poco, parecía tranquilo. Me sentí segura. Pensé que eso era amor. Duró poco. A los 2 años ya no dormía en casa con regularidad. Decía que el trabajo lo absorbía, que estaba cansado. Yo me quedaba con el niño, mi hijo, que entonces tenía apenas meses. Hice todo lo que pude por él. No le faltó comida, ni abrigo. Pero también es cierto que muchas veces estuve ausente emocionalmente. Tenía tanto miedo de repetir lo de mi madre que, sin querer, terminé repitiendo de otra forma. Nunca fui violenta, pero fui fría, práctica, silenciosa. Cuando mi marido se fue definitivamente, mi hijo tenía 6 años. Me preguntó si su padre iba a volver. Le dije que sí, aunque sabía que no. No lloró. Se encerró en su cuarto y no dijo nada por 2 días. Y así fue creciendo. Callado, autosuficiente, duro. No me pedía afecto. No me abrazaba. No preguntaba. Yo pensaba que eso era fortaleza. Hoy sé que no. Hoy entiendo que él también cargó con algo que yo no supe ver a tiempo. Cuando conoció a Amanda, yo intenté acercarme. Ella era distinta, distante, pero educada. Con el tiempo, noté cosas. Primero pequeñas. Cómo le hablaba a la niña. Cómo la corregía. Cómo la hacía sentir incómoda frente a los demás. Después, cosas más duras. Gritos. Comentarios crueles. Castigos desproporcionados. Y mi hijo no decía nada. Se quedaba al margen, mirando, o simplemente salía de la habitación como si no escuchara. Yo callé también, por miedo a destruir el poco vínculo que me quedaba con él, por miedo a que me alejara a la niña. Pero el precio de ese silencio fue ver cómo mi nieta se iba apagando. Esa mañana, después del desayuno, la llevé a la escuela. Me ofrecí a hablar con la directora, a ver cómo venía en clases. Me recibió con amabilidad, pero con distancia. Cuando mencioné que la niña estaba pasando unos días conmigo, se detuvo. Ella es muy callada. Se adapta, pero no participa. Mira mucho al piso. A veces pareciera que quiere ser invisible. Invisible. Esa palabra me hizo un agujero en el pecho, porque yo también quise ser invisible, muchas veces, cuando era chica. Volví a casa y busqué el álbum de fotos antiguo. Tenía pocas, casi ninguna de mi infancia. Las pocas que había, mi madre aparecía seria y yo al costado, desenfocada. Encontré una foto mía con mi hijo de bebé. Él estaba dormido, yo lo miraba con una mezcla de ternura y miedo. Tenía 19 años. Parecía de 15. Mi nieta llegó de la escuela a las 4. La esperé con una merienda lista. Me dio las gracias. Comió en silencio. Después, mientras dibujaba, me dijo: «Hoy soñé que estaba en una estación de tren. ¿Y qué pasaba? Mamá subía a un tren y me dejaba. Yo me quedaba ahí, sola, esperando. No supe qué decirle. Solo me acerqué y le acaricié la cabeza. Esa noche, al acostarla, me preguntó si yo alguna vez tuve miedo de ser un estorbo. Me quedé congelada.
No sé si me lo preguntaba por curiosidad o si ya intuía la respuesta. Le dije que sí, que cuando era niña también sentí que estorbaba, y que por eso, ahora, quería que ella supiera que ella no estorbaba, que nunca más. No dije nada esa noche, pero decidí. No sabía aún qué paso seguir, ni hasta dónde iba a llegar. Pero algo dentro de mí se había movido. Ya no me alcanzaba con protegerla solo dentro de mi casa. Tenía que empezar a construir algo más firme, algo que no se borrara cuando sus padres regresaran y se la llevaran de nuevo. Al día siguiente, preparé el desayuno como siempre. Ella ya no preguntaba si podía servirse más, pero seguía esperando que yo dijera primero que sí, como si aún no creyera que tenía permiso. Me observaba con esos ojos que miden cada gesto. A veces me daba cuenta de que imitaba mis movimientos. Tomaba la cuchara como yo, doblaba la servilleta como yo, no para parecerse, para no molestar, para ser aceptada. Después de dejarla en la escuela, pasé por la farmacia. Compré una carpeta de tapas duras y una libreta. Me senté en la cocina con una lapicera negra y empecé a escribir. Fecha, hora, lo que dijo, cómo estaba. No con rabia, con precisión. Día 1. Desayunó sin hablar. Preguntó si podía comer más. Cuando le dije que sí, pareció no creerme. Comió despacio. Evitó mirar directo a los ojos. No sabía si eso iba a servir de algo más adelante, pero sentí que era un comienzo. Mi primer acto de desobediencia. Desobedecer la costumbre, el silencio, el miedo a meterse. A la tarde, la busqué en la escuela y la llevé a la plaza. Se sentó en el mismo columpio que la vez anterior. Esta vez me pidió que la empujara. Le di un impulso leve. Se rió bajito. La risa duró 2 segundos. Después miró a su alrededor, como si tuviera que verificar si estaba permitido divertirse. Le pregunté si le gustaría hacer alguna actividad fuera de la escuela. Dijo que le gustaría pintar. Esa misma noche busqué en internet talleres de arte para niños. Llamé a uno que me quedaba cerca. Le conté a la profesora que era para una niña tímida, que necesitaba espacio, que no estaba bien emocionalmente. Me dijo que fuera a conocer el lugar. Fuimos 3 días después. Ella no soltó mi mano hasta entrar al salón. Dentro había pinceles, acuarelas, hojas enormes. Se quedó mirando todo en silencio. La profesora se agachó y le preguntó si quería probar. Ella no respondió, pero caminó hasta una mesa, agarró un pincel y comenzó a pintar. No habló, pero pintó durante 40 minutos seguidos. Esa noche, al llegar a casa, me preguntó si podía seguir yendo. Claro que sí, mi amor. Aunque me equivoque pintando, aunque hagas lo que sea, no hace falta hacerlo perfecto. Asintió. No dijo nada más. Poco a poco, empezamos a tener una rutina diferente. Yo cocinaba con ella, la dejaba elegir el postre, le mostraba fotos antiguas, le contaba cosas de cuando su papá era niño. Me preguntaba si él también era callado. Yo le decía que sí, pero que antes era más alegre. Se notaba que quería saber más de él, como si tratara de entender en qué momento se perdió todo. Una noche, después de la cena, me mostró otro dibujo. Era una casa con muchas ventanas. Afuera, una niña sentada en el pasto, al lado de una mujer mayor. Las dos tenían cara, ojos, sonrisas. ¿Somos nosotras? Pregunté. Ella asintió. Después se encogió de hombros. No sé si está bien dibujarme feliz. Está bien, sí, muy bien. Mamá dice que las niñas felices son muy molestas, que parecen tontas. No supe qué contestar. Solo respiré hondo y le dije, no hay nada de tonto en ser feliz, pero entiendo que no esté segura todavía. A veces quiero sonreír, pero siento que es trampa. Trampa. Esa palabra se me quedó grabada. Al día siguiente, concerté una cita con una psicóloga infantil. Era conocida mía. Trabajábamos juntas años atrás. Le expliqué la situación por teléfono. Me dijo que la llevara sin presionar, que lo iba a hacer con cuidado. Fuimos un jueves por la tarde. Ella estaba nerviosa, pero no se negó. Estuvimos 30 minutos en el consultorio. Yo esperé afuera. Cuando salió, tenía los ojos tranquilos. La psicóloga me llamó aparte. Es muy cerrada. No quiere decir mucho, pero dibuja. Y dibujó una niña sin boca. ¿Sin boca? Es común en niños que sienten que no pueden hablar.
que si lo hacen, algo malo va a pasar. Está guardando muchas cosas, pero está empezando a confiar. No lo frene. Siga con ella así como está. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, pensando en todo lo que esa niña estaba tragando desde tan chica. Recordé a mi madre diciendo, cállate, que hablar es buscar problemas. Me di cuenta de que nadie en esa familia había aprendido a hablar sin miedo. Y ahora era ella, 8 años, una niña que ya había entendido que no tenía permitido expresar lo que sentía. Cuando fui a verla a la cama, estaba despierta. ¿No puedes dormir? Me cuesta cuando me siento bien. ¿Por qué? Porque me da miedo que se termine. No supe qué decirle, pero me acosté al lado suyo. Y pensé que, a veces, el primer acto de amor verdadero es quedarse, sin promesas, sin discursos, solo quedarse. Una mañana, mientras mi nieta dibujaba en la mesa del comedor, me animé. Marqué el número de mi hijo. No hablábamos desde que se fueron de viaje. Contestó después del tercer tono. Su voz sonó seca, algo molesta. Hola, mamá. ¿Todo bien? Todo lo que puede estar. Quería saber si ya tienen fecha exacta de regreso. Creo que el domingo, si conseguimos vuelo directo. ¿Por? Ella me preguntó si va a volver con ustedes. Hubo silencio del otro lado. ¿Y qué le dijiste? Que no sabía. ¿Por qué le decís eso? No tenés derecho a confundirla. No la estoy confundiendo. Estoy cuidando lo que ustedes no cuidan. Mamá, no empecemos. Vos siempre exagerás. Te pasás de sensible. Siempre fuiste así. La estás llenando de cosas raras. Me quedé callada unos segundos. ¿Cosas raras? Le estás metiendo en la cabeza que no está bien con nosotros, que tiene que tener miedo, que hay algo malo en su casa. Y no es así. Amanda puede ser exigente. Sí, pero es su madre. Vos tenés que respetar eso. ¿Vos viste cómo le habla? Vos nunca entendiste cómo es Amanda. Ella no es cariñosa. Y no todo el mundo lo es. Pero cumple. Está. La educa. Le da todo. A veces los chicos tienen que aguantar cosas. No es fácil criar. Tampoco fue fácil para vos, ¿no? No, no fue fácil. Pero vos no sabés ni la mitad. Bueno, entonces no me juzgues. Yo no te juzgué. La conversación no estaba yendo a ningún lado. Él hablaba como si todo esto fuera un malentendido, como si la nena estuviera actuando, como si el problema fuera que yo era demasiado emocional, como si no hubiera sido ese mismo chico silencioso que se encerraba en su cuarto porque no sabía cómo pedir cariño. ¿Vos te acordás cuando te escondías abajo de la mesa? ¿Qué tiene que ver eso? Vos también tenías miedo. No lo dijiste nunca, pero se notaba. Estás mezclando todo. Yo salí adelante, ¿no? No me pasó nada. Ahí entendí. Para él, no haberse quebrado era prueba suficiente de que estaba bien. Justamente, hijo, eso es lo que me preocupa. Que creas que porque no lloraste, no pasó nada. Mamá, no me llames más para decir estas cosas. En serio. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Sentí el peso de todo lo que no dijimos en 30 años. No era nuevo. Esa distancia siempre estuvo. Yo la había naturalizado. Lo había criado sola, sin saber cómo. Sin modelo. Sin herramientas. A veces creo que le di techo, comida, cuidados, pero no supe darle abrigo. Él aprendió a ser funcional, a resolver, a no esperar afecto. Amanda fue una elección lógica. No pedía nada emocional. Solo orden, silencio y obediencia. Se entendieron. Pero ahora había una niña en el medio. Una niña que sentía, que preguntaba, que lloraba bajito para que no la retaran. Una niña que molestaba porque necesitaba algo que nadie en esa casa sabía dar. Esa tarde, mi nieta estaba acostada boca abajo en el sillón. Dibujaba en una hoja suelta. Cuando me acerqué, escondió el dibujo. ¿Qué haces? Nada. ¿Me lo mostrás? Lo pensó un segundo, luego lo extendió. Era un tren. En el andén, una niña parada con una valija. La locomotora tenía palabras escritas: no sirvo, soy problema, estorbo. ¿Qué significa? Lo que me dice mamá cuando está enojada. Que soy muchas cosas, que no puede más. ¿Y vos qué pensás? Que tal vez tiene razón, que no sé portarme bien, que si ella no me quiere, es porque hago algo mal.
Me senté a su lado. Le acaricié la espalda. No le dije no es así, porque ella no me iba a creer. No todavía. Le dije, vos no hiciste nada malo. A veces los adultos dicen cosas horribles porque no saben cuidar. Pero eso no significa que tengas la culpa. ¿Vos también pensás que yo soy difícil? No. Pienso que sos una nena que siente. Y eso está bien. No respondió. Me apoyó la cabeza en la pierna y cerró los ojos. Yo la miré, y pensé que no podía volver a perder lo que había empezado a recuperar. No iba a esperar que alguien más lo resolviera. No esta vez. Fui hasta mi pieza, abrí un cajón viejo. Adentro, una caja con papeles, cartas, dibujos de mi hijo cuando era chico. Saqué una hoja que él me había escrito cuando tenía 12 años. Decía, perdón si te hago enojar. A veces no sé cómo portarme bien. La letra desprolija, el papel arrugado. Guardé la hoja en la carpeta con las notas que venía haciendo. Él también había sido esa nena, y yo no lo había visto. Empecé a darme cuenta de que necesitaba algo más que mis palabras, no porque no confiara en lo que veía, sino porque sabía que, cuando llegara el momento, todo iba a volverse una cuestión de pruebas, y yo no iba a permitir que dijeran que era una exageración, que era solo una abuela emocional. Un martes por la mañana crucé la calle para hablar con Irma, mi vecina de enfrente. Hace años que vive sola. Siempre me pareció discreta, prudente. No le gusta meterse, pero observa todo. Irma, ¿alguna vez escuchaste algo raro cuando ellos están con la nena? Me miró un segundo, luego bajó la voz. Sí, varias veces. ¿Qué escuchaste? Gritos. De ella, la madre. Gritos con palabras feas. Inútil, pesada, sos una carga. A veces llanto, bajito, y una vez escuché lo que parecía un golpe. No sé qué fue, pero me quedé con la sensación de que algo no estaba bien. Le agradecí. Me dijo que si necesitaba, lo podía decir formalmente, pero que prefería que quedara entre nosotras si era posible. Asentí. No quería forzarla. Ya era mucho que hablara. Esa tarde anoté todo. Fecha, hora, su testimonio. Lo agregué a la carpeta azul que guardaba en la parte alta del ropero. Al día siguiente fui a la escuela a buscar a mi nieta y pedí hablar con su maestra. Me recibió con amabilidad, aunque con cierta reserva. ¿Todo bien con ella? Le pregunté. Es buena alumna, inteligente, pero hay algo que no se ve. Es como si siempre estuviera de puntitas. No participa, no pregunta. Hace las tareas, pero sin mostrar demasiado. Nunca quiere leer en voz alta. Nunca quiere exponer. Siempre quiere pasar desapercibida. ¿Alguna vez dijo algo que le llamara la atención? No directamente. Pero una vez, cuando dibujaban mi lugar feliz, ella dibujó una silla vacía en un cuarto cerrado. Cuando le pregunté qué era, dijo, ese es el lugar donde nadie me ve. Esa frase me dio un vuelco en el pecho. Era demasiado parecido a lo que yo misma había sentido tantos años atrás. La maestra no podía darme nada escrito, pero me autorizó a anotar lo que me contaba. Lo hice esa misma noche. Otra hoja más para la carpeta. Busqué a la psicóloga que la había atendido en la primera consulta. Le pregunté si era posible que me entregara un informe preliminar, algo que documentara lo que había observado. Todavía no tengo un diagnóstico firme, pero sí puedo armar una observación clínica. Hay señales claras de retraimiento, ansiedad anticipatoria y lenguaje simbólico de autoanulación. ¿Autoanulación? En sus dibujos, por ejemplo, las figuras que se borran, los rostros sin boca, son representaciones comunes en niños que no se sienten escuchados o que tienen miedo de hablar. A los pocos días, me entregó el informe. 2 páginas claras, sin exageraciones, profesionales. Lo leí en silencio, sentada en la cocina. Lloré al terminar. No de sorpresa, de impotencia, porque todo eso yo ya lo sabía, pero ahora estaba escrito por alguien que lo había visto también. Mi nieta llegó y me vio con los ojos rojos. ¿Estás triste, abuela? No, mi amor. Estoy decidida. ¿A qué? A cuidarte. A cuidar todo lo que nadie te está cuidando. No dijo nada. Se acercó y me abrazó sin decir palabra. Fue la primera vez que lo hizo sin que yo se lo pidiera. Esa noche, antes de dormir, me mostró un dibujo nuevo.
Era un cuarto con ventanas abiertas. Adentro, dos figuras. ¿Somos nosotras? Pregunté. Sí. Arriba del dibujo había una frase escrita con su letra, todavía torpe. Acá me ven. Volví a la cocina. Agregué el dibujo a la carpeta. Miré todo lo que tenía. Los registros diarios, los testimonios, el informe de la psicóloga, las frases que ella repetía. No tenía un plan todavía. No sabía exactamente qué paso seguir. Pero ya no era solo intuición. No era un presentimiento de madre o de abuela. Era un patrón. Un patrón que podía probarse. Y lo más importante, un patrón que yo no iba a permitir que siguiera. No sabía cuánto pesaba una decisión hasta que me senté con la carpeta azul entre las manos y la miré completa. Era una carpeta común, de esas con elásticos gastados y hojas que se escapan por los costados. Pero tenía dentro todo lo que me hizo dejar de dormir tranquila. Frases, dibujos, testimonios, detalles que muchos llamarían cosas pequeñas. Para mí, ya no lo eran. Una noche, después de cenar, mientras ella acomodaba sus lápices en la mesa, pensé en voz alta. ¿Te gustaría quedarte a vivir conmigo? Ella levantó la vista. No sonrió. Solo se quedó en silencio. Después, bajito, respondió. ¿Eso se puede? No le dije que sí. Tampoco que no. Le acaricié la cabeza y cambié de tema. Pero la pregunta quedó rebotando en mi pecho. Esa misma semana llamé a Clara, una excompañera del secundario que trabaja como abogada de familia. Hacía años que no hablábamos, pero sabía que podía confiar en ella. Me atendió con voz tranquila. Me dio un turno en su estudio. No le conté mucho por teléfono. Fui con la carpeta bajo el brazo. Me recibió con un mate y un gesto serio. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Sin vueltas, sin adornos. Me escuchó en silencio. No me interrumpió ni una vez. Cada tanto tomaba nota. Cuando terminé, me pidió que le mostrara los documentos. Los revisó uno por uno. Me preguntó cómo era la convivencia con mi nieta. Le conté cómo dormía, cómo comía, lo que me decía sin darse cuenta de que decía demasiado. Cuando terminó de leer, me miró distinto. Esto es grave. Muy. Lo sé. ¿Quieres hacer algo legal? Sí. ¿Quieres la guarda? Quiero que no vuelva a un lugar donde la tratan como si no valiera nada. Quiero que no tenga que preguntar si molesta cada vez que respira. Clara se quedó en silencio unos segundos. Después me explicó cómo funcionaba el proceso. Primero, una presentación formal para solicitar medidas de protección. Luego, entrevistas, evaluaciones, informes técnicos. Me advirtió que iba a ser largo, que no era sencillo, que tal vez mi hijo se enojara, que quizá me dejaran de hablar, que iban a decir cosas feas sobre mí. ¿Estás preparada para eso? No, pero lo voy a hacer igual. ¿Sabes que es posible que nunca más te perdonen? No quiero que me perdonen. Quiero que me entiendan. Y si no pueden, que al menos me dejen hacer lo que ellos no hacen. Firmé los papeles esa misma mañana. Clara me miró en silencio mientras lo hacía. Me dio una copia. La guardé en la carpeta. La carpeta que ya no era solo un archivo. Era un acto de memoria y de defensa. Al salir del estudio, caminé sin rumbo. No quería volver directo a casa. Me senté en un banco de plaza, abrí el celular y vi una foto vieja de mi hijo. Tendría 8 o 9 años. Estaba serio. Miraba la cámara como si no supiera qué hacer con su cara. Atrás, yo, un poco más joven, con los mismos ojos. Pensé en todas las veces que lo consolé sin decirle que también me sentía sola. En cómo intenté ser madre sin haber tenido un ejemplo. Y me pregunté cuándo, exactamente, dejamos de hablarnos con sinceridad. Tal vez nunca lo hicimos. Cuando llegué a casa, ella estaba en su cuarto. Pintaba. Me mostró un dibujo nuevo. Era un árbol con una hamaca colgando. En la hamaca, una niña. ¿Sos vos? Pregunté. Sí, estoy sola, pero no me da miedo. Esa noche, mientras la ayudaba a lavarse los dientes, me preguntó si su papá me quería cuando era chico. Le dije que sí, pero que no sabía cómo decirlo. ¿Y vos lo querías? Siempre. ¿Y ahora? Me quedé quieta. Pensé, ahora lo quiero, pero también me duele. No insistió. Me miró en silencio. Después se fue a dormir. Yo me quedé en la cocina, sola, como tantas veces antes, pero esta vez con otra sensación. No era vacío, era peso,
El peso de hacer lo que era justo, aunque duela, aunque tenga consecuencias. Pensé en la palabra lealtad. La usé muchas veces, a veces como excusa, para no hablar, para no incomodar, para sostener vínculos que estaban rotos. Pero ahora entendía algo que me costó años. Ser leal no es callar, es no dejar que el daño siga. Y si eso significaba que mi hijo no me mirara más a los ojos, iba a tener que aceptarlo. Porque había una niña que me miraba todos los días como si yo fuera la única persona en el mundo que la veía de verdad. Y eso valía más que cualquier otra cosa. Volvieron sin avisar. Era jueves, 11:30 de la mañana. Escuché el timbre mientras lavaba los platos del desayuno. Miré por la ventana y los vi. Amanda con el celular en la mano y las gafas de sol, Ricardo un paso atrás, con una valija en cada mano. No me sorprendió. Algo dentro de mí sabía que iban a aparecer antes. Nunca les gustó perder el control. Abrí la puerta. Amanda entró sin saludar, como si fuera su casa. ¿Dónde está?, preguntó, sin mirarme. Está en su cuarto. Ricardo me miró por un segundo. Tenía el ceño fruncido, pero sin enojo claro. Más bien, confusión. Nos adelantaron el vuelo. Vinimos a buscarla. No se la van a llevar, dije, sin subir la voz. Amanda se frenó. Me miró como si no entendiera. ¿Cómo que no? Ella se queda conmigo. Hay una medida cautelar en curso. ¿Una qué? Presenté una solicitud legal. Hasta que el juez lo decida, se queda acá. Amanda soltó una risa seca. No puedes estar hablando en serio. ¿Una denuncia? ¿Contra nosotros? Contra lo que ustedes llaman cuidado. Sos una vieja ridícula. Puede ser, pero ella duerme bien acá. Ricardo se acercó un poco más. Estaba serio, pero no agresivo. Mamá, ¿qué hiciste exactamente? Lo que venía pensando hace tiempo. Reuní testimonios. Lo llevé a una abogada. Hay informes, dibujos, cosas que no quise seguir callando. Amanda tiró el bolso sobre el sofá. Siempre metida, siempre queriendo manejar todo. ¿Por qué no te ocupas de tu vida y nos dejas criar a nuestra hija como queremos? Porque lo están haciendo mal. Y ya no es una opinión. Es un hecho. ¿Y vos qué sabes de criar? Si tu hijo salió como salió. Escupió Amanda, señalando a Ricardo. Frío, distante, lleno de cosas no resueltas. Y ahora querés darnos lecciones. Me dolió, porque no estaba del todo equivocada. Pero eso no justificaba nada. Justamente por eso. Porque no me animé a hablar a tiempo con él. Porque me callé demasiado. No voy a hacer lo mismo con ella. Ricardo tragó saliva. Se apoyó en la pared. Bajó la mirada. Esto es una locura. No, esto es lo que nadie quiso ver. Y lo que ustedes nunca se animaron a revisar. Amanda se acercó a él. ¿Vas a dejar que haga esto? Él no respondió. Solo me miró. ¿Podemos hablar los tres, tranquilos? Sí, respondí. Pero la decisión ya está tomada. Fui a buscar la carpeta azul. La puse sobre la mesa del comedor. Amanda ni la miró. Esto no prueba nada. Son dibujitos y chismes de vecinas. También hay informes de la escuela y de una psicóloga. Y dibujos que dicen más que 1000 palabras. Ricardo la abrió. Le costó. Fue leyendo en silencio. Sus manos temblaban un poco. Amanda seguía parada, impaciente, moviéndose de un pie al otro. ¿Vos de verdad crees que la lastimamos?, preguntó él. Creo que no la ven, que no la escuchan, que no la entienden, y que eso, sostenido, también es maltrato. Amanda cruzó los brazos. ¿Y te crees mejor madre ahora? ¿Querés criar la voz? ¿Con qué autoridad? No me creo mejor. Solo no quiero que siga creciendo creyendo que no merece amor. Desde el pasillo, se escuchó el chirrido de una puerta. La niña apareció. Nos miró. No se acercó. Se quedó quieta. Amanda la vio. Se enderezó. Vení, mi amor. Ella no se movió. Me buscó con la mirada. Yo solo asentí. Todo está bien, le dije. Amanda dio un paso hacia ella. Vamos, vinimos a buscarte. La niña dio un paso atrás. No quiero ir. Amanda se detuvo. ¿Qué dijiste? No quiero ir, repitió. No levantó la voz. No tembló. Ricardo cerró la carpeta. No dijo nada. Se la entregó a Amanda. Esto se va a resolver en la justicia, dije. Hasta entonces, ella se queda.
Amanda me miró con los ojos rojos. No sabes lo que estás haciendo. Sí sé. Te va a odiar por esto. Si lo hace, será porque pudo elegir. La niña me tomó de la mano. Amanda no insistió más. Salió de la casa empujando la valija. Ricardo la siguió, pero antes de salir, me miró una última vez. ¿Hay vuelta atrás? No con lo que ya pasó. Con lo que hagan de ahora en adelante, tal vez. Cerré la puerta despacio. La nena se apoyó en mi costado. No dijo nada. Caminamos juntas hasta su cuarto. Se sentó en la cama. Me miró. ¿No me van a obligar? No. ¿Me puedo quedar? Sí, mi amor. Sonrió. Pequeño, pero real. Y por primera vez desde que llegó, respiró sin miedo. 2 días después del enfrentamiento, me llamaron del juzgado. La voz era firme, pero amable. Me pidieron que llevara a la niña a una entrevista con el equipo técnico interdisciplinario. Escucha especializada, lo llamaron. Me explicaron que era parte del proceso, que debía estar presente, pero sin intervenir. Anoté la dirección, el horario, el nombre de la profesional. Esa noche, mientras preparábamos la cena, le conté. Mañana vamos a un lugar donde van a hablar con vos. Personas que quieren saber cómo estás, cómo te sentís. Me miró sin soltar la cuchara. ¿Es como la psicóloga? Parecido, sí. Pero esta vez van a escribir lo que digas, para que otros adultos lean. ¿Me van a retar? No, mi amor. Nadie te va a retar. Y no estás obligada a decir nada que no quieras. Asintió en silencio. No preguntó más, pero me siguió con la mirada todo el resto de la noche. Al día siguiente, nos levantamos temprano. Se vistió sola, eligió una remera con dibujos. Me dijo que no quería peinarse con trenzas. No insistí. Llegamos al edificio. Era un lugar simple, sin carteles. Nos recibió una mujer de unos 50 años, amable, con voz suave. Nos condujo a una sala con colores pasteles, juguetes en el rincón, una mesa con hojas y lápices. ¿Quieres que tu abuela se quede acá, sentada cerquita? Le preguntó la profesional. Ella asintió. Me senté al costado. No hablé, solo la observé. Durante más de 40 minutos, ella respondió preguntas simples, dibujó, nombró emociones. Usó frases como a veces me siento invisible o me da miedo equivocarme. No lloró, pero tampoco sonrió. La profesional tomaba nota, con respeto, sin apuro. Cuando terminamos, la acompañé hasta la puerta. En el auto no dijo nada. Se quedó mirando por la ventana todo el trayecto. Ya en casa, almorzó poco. Después fue a su cuarto. La escuché moverse, abrir cajones, cerrar puertas. A la tarde, salió y me mostró un dibujo nuevo. Era una niña sentada en una silla. Delante de ella, muchos ojos grandes. ¿Qué es eso? Pregunté. Así me sentí hoy. Todos miran, pero nadie habla. No supe qué decirle. La abracé. No pregunté más. Esa noche, recibí un mensaje de la abogada. El informe preliminar del equipo iba a estar listo en una semana. Me dijo que los primeros comentarios eran positivos, que ella había sido clara, coherente, que los profesionales notaron indicadores de sufrimiento sostenido, pero también señales de resiliencia. Resiliencia. Nunca me gustó esa palabra. A veces la usan como excusa para no proteger, como si ser fuerte fuera suficiente. La maestra me llamó ese mismo viernes. Quería contarte que la vi diferente esta semana. ¿Cómo diferente? Más atenta. Levantó la mano. Sonrió. Me dijo que ahora duerme mejor. Me agarré de eso, de cada pequeño cambio, como quien junta migas para armar algo sólido. El domingo en la tarde, estábamos en la cocina. Ella cortaba bananas para la merienda. Me miró y dijo, en casa, si yo hablaba, mamá decía que hacía ruido innecesario. Acá podés hablar todo lo que quieras, pero a veces me olvido cómo. No dije nada. Me acerqué, le tomé la mano y seguimos cortando en silencio. Al anochecer, me trajo una hoja. Había escrito una frase en letras desparejas. Acá las palabras no se rompen. La pegué en la heladera, sin decirle nada. Ella la miró, sonrió un poco y se fue al baño a cepillarse los dientes. Sentí que ese papel era más importante que cualquier informe legal. Era la primera señal de que estaba empezando a entender que lo que decía tenía valor.
Más tarde, ya acostada, me llamó desde la cama. Abuela, ¿vos me crees? Siempre, aunque lo que diga sea feo, especialmente entonces. Me abrazó. Se quedó dormida con el brazo cruzado sobre mi pecho. Yo no dormí enseguida. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las veces que no le creía a mi hijo cuando decía que estaba bien, pensando en todas las veces que él me creyó débil porque yo no hablaba. Y ahora, esta niña, sin levantar la voz, estaba empezando a enseñarme a escuchar de verdad. La audiencia fue convocada para un martes por la mañana. Nos pidieron que la niña no asistiera. Demasiada carga, dijeron. Lo agradecí en silencio. La llevé a la escuela como todos los días. No le conté que ese día se iba a definir algo importante. No quería que llevara esa presión en la mochila. Cuando me despedí, me abrazó más fuerte que de costumbre. ¿Vas a hacer algo importante hoy? Me preguntó, como si supiera. Voy a hacer lo que hace falta. Asintió y se fue corriendo al aula. Llegué al juzgado sola. Clara ya estaba adentro, sentada, revisando los documentos. Amanda y Ricardo llegaron unos minutos después. Se sentaron del otro lado. Ella, con el rostro endurecido, el pelo prolijo, la boca apretada. Él, tenso, pero callado. Como siempre, la jueza entró puntual. Una mujer de expresión seria, sin adornos. Saludó, se acomodó las gafas y empezó a leer el expediente. No había público. Solo nosotros y los pasos del pasillo que se filtraban por debajo de la puerta. Clara me había dicho que no hiciera gestos, que no interrumpiera, que todo lo que había que decir ya estaba dicho en los papeles. La jueza leyó durante varios minutos. El informe psicológico, las observaciones escolares, el testimonio de la vecina, la entrevista del equipo técnico. Todo. Amanda interrumpió en cuanto pudo. Todo esto está exagerado, sacado de contexto. Mi hija está bien. Está cuidada. No le falta nada. Lo que pasa es que esta señora, me señaló, está buscando venganza. Ricardo no la apoyó con palabras. Solo la miró de reojo. La jueza pidió silencio. Siguió leyendo. Cuando terminó, miró hacia mí. ¿Tiene algo que agregar? Solo quiero que se considere lo que ella no puede decir con palabras, porque todavía le cuesta hablar. Pero su cuerpo, sus dibujos, sus silencios, ya dijeron todo. Silencio. Clara se levantó y entregó el último documento, una hoja escrita a mano. Era la frase que la niña había escrito días atrás. Acá las palabras no se rompen. La jueza la leyó 2 veces. Luego bajó el papel, anotó algo en su cuaderno y dijo que se retiraría unos minutos para deliberar. Nos quedamos esperando. Nadie hablaba. Amanda se movía en la silla. Ricardo revisaba su celular sin mirar realmente. Yo solo respiraba, una y otra vez. Cuando la jueza volvió, no miró a nadie directamente. Abrió su carpeta, buscó la hoja con la resolución y la leyó en voz firme. En base a la documentación presentada, los informes técnicos y el bienestar integral de la menor, este juzgado resuelve otorgar la guarda provisoria, con posibilidad de ampliación definitiva, a la abuela materna, quedando suspendido el régimen de convivencia con los progenitores hasta nueva evaluación. Amanda soltó una carcajada sarcástica. Ridículo. Ricardo solo bajó la cabeza. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Insistió Amanda, dirigiéndose a la jueza. Nos están sacando a nuestra hija por dibujitos y frases sueltas. Se la están quitando ustedes, dije, por primera vez sin temblar. La jueza terminó de firmar el documento. Nos indicó que debíamos retirarnos. Afuera, Clara me entregó la copia oficial. Es un paso grande. No es definitivo todavía, pero es firme y muy claro. Asentí. No lloré, no hablé. Solo sentí el peso de haber hecho lo que tenía que hacer. Esa tarde, la esperé en la puerta de la escuela. Cuando salió, corrió hasta mí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Seguro? Seguro. De camino a casa, me habló de su clase de ciencias, del experimento con plantas que estaban haciendo, del aceño que se había reído de su chiste. La escuché en silencio. Cada palabra era un hilo que la unía al mundo. Ya en casa, se sentó a dibujar. Después vino hasta mí y me mostró el papel. Era una casa con un árbol, una niña en una hamaca. Debajo, escrito con letras grandes: acá es donde puedo quedarme.
No preguntó nada. No pidió explicaciones. Yo tampoco le di ninguna. Solo la abracé. Y por primera vez no sentí culpa. Sentí que habíamos ganado algo más que un fallo. Habíamos ganado el derecho a estar en paz. Pasaron semanas. La rutina empezó a sentirse estable. Ella iba a la escuela, volvía, hacía la tarea en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. Ya no pedía permiso para repetir. Ya no preguntaba si podía prender la tele. Empezó a decir tengo hambre en vez de puedo comer. Eso, para mí, era una victoria. En el juzgado, el expediente seguía su curso. Clara me avisaba cada vez que había una nueva audiencia, una revisión, una evaluación. Todo indicaba que la guarda definitiva era probable. Pero yo ya no vivía pendiente del papel. Vivía pendiente de su risa. A veces todavía tenía pesadillas. Se despertaba con la respiración entrecortada, buscando algo. Yo me sentaba a su lado y le ofrecía agua. Le acariciaba el pelo. «Estás acá», le decía. «Ya no estás sola». Me abrazaba sin hablar. Una mañana, mientras desayunábamos, me preguntó si podía invitar a una compañera de la escuela a casa. «Quiero mostrarle mi cuarto», dijo. Claro que sí. Fue la primera vez que la vi emocionada por mostrar algo suyo. Preparó sus cosas, ordenó sin que yo le dijera nada. Puso 2 sillas pequeñas en el patio y eligió la merienda. Cuando la amiga llegó, la vi sonreír sin miedo. Le mostró sus dibujos, su estuche nuevo, el lugar donde guardaba sus cuentos. Después de que la niña se fue, me dijo, «Antes no quería que nadie viniera. Me daba vergüenza. ¿Y ahora? Ahora no me da. Porque esta casa no me hace sentir chiquita». No dije nada. Solo le serví un poco más de jugo. Los domingos salíamos a caminar. Ella elegía el camino. A veces queríamos helado, otras no. No hacíamos nada extraordinario, pero cada paso era diferente al anterior. Una tarde, al pasar por una feria, me pidió si podía elegir un cuaderno. Para escribir cosas importantes, dijo. Lo usaba para anotar frases, no pensamientos largos, palabras sueltas. Casa, calma, sillón, ventana abierta. A veces me lo mostraba, a veces no. El día que me avisaron que la guarda definitiva había sido aprobada, ella estaba en la escuela. Me llamaron del juzgado. Fui con Clara. Firmé. Salí con el papel en la cartera. No lo miré más. Fui directo a casa. Me senté en la cocina. Puse agua para el té. Lloré un poco. No de tristeza, de alivio. Como si hubiera llegado al final de una cuesta larga. Cuando la fui a buscar, me abrazó como siempre. ¿Todo bien? Todo bien, respondí. Esa noche le preparé su comida favorita. Fideos con salsa blanca. Comió 2 platos. Después dibujó. Luego me alcanzó la hoja. Era ella en una cama. Yo en otra. En el medio, una mesa con 2 tazas. Abajo había una sola palabra, hogar. No hablamos más del tema. Nunca le dije directamente que la justicia me había dado la guarda definitiva. No hacía falta. Ella ya lo sabía. Lo sentía en la forma en que la miraba, en cómo no le apuraba los pasos, en cómo la escuchaba incluso cuando no hablaba. Un sábado me pidió si podía visitar a su papá. Lo dijo con cautela, como si esperara un no. Si querés, claro que sí, pero solo un rato. Solo con él. Hablé con Clara. Todo debía ser supervisado. Coordinamos un encuentro breve, en un espacio neutral. Ella fue. Volvió en silencio. ¿Cómo fue? Me dijo que me quiere, pero que no sabía cómo demostrarlo. ¿Y vos? Le dije que yo tampoco sabía cómo decir muchas cosas antes. Pero ahora sí. Esa noche no tuvo pesadillas. Al día siguiente, me preguntó si podíamos pintar juntas una maceta vieja que había en el patio. Lo hicimos. La llenamos con tierra y plantamos una flor. Esta flor va a crecer acá, dijo. Porque acá hay sol. Asentí. No agregué nada. No era necesario. Un mes después, la maestra me llamó para decirme que estaba distinta, más segura, que participaba más, que se reía con las otras nenas. Yo solo dije, gracias. No tenía respuestas mágicas. No sabía si lo estaba haciendo bien. Pero ella ya no se escondía. Ya no dibujaba casas sin ventanas. Y eso era suficiente. Una tarde me pidió sacar una foto conmigo. Nos sentamos en el sillón,
con una manta encima. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Esta es mi casa, dijo. Esta soy yo.